Liderar en general, yo creo que es siempre lo mismo, ¿no? Y es un poco el dar ejemplo, ¿no? Con tu forma de hacer las cosas, con tu forma de trabajar y poniéndote el primero siempre, precisamente más en los momentos de dificultad, ¿no? Yo creo que cuando hay momentos más complejos o de mayor incertidumbre o de mayores retos, ¿no? Lo que yo creo que es liderar es ponerte en primera fila, ¿no? De esos retos, ¿no? Yo creo que y realmente, y otro aspecto muy importante, a mi juicio, y particularmente en este mercado nuestro, que es un mercado a veces muy caótico, con movimientos muy rápidos, ¿no? Yo creo que es la serenidad, ¿no? El liderar yo creo que también que está conectado con tratar de hacer el esfuerzo de ponerte un poco eh, por encima de las cosas y tratar de verlas de una manera un poco más global, mirar más allá, ¿no? De lo que es. Por lo tanto, yo creo que esa mezcla entre estar metido en la primera línea y no ponerte detrás cuando hay problemas o cuando hay dificultades o momentos más complicados, pero a la vez, desde esa primera línea, al tratar de abstraerte un poco y mirar por encima, yo creo que esa mezcla da buenos resultados, ¿no? Porque manifiestas un compromiso muy fuerte con las cosas, pero a la vez sin entrar al trapo, ¿no? de meterte en la inmediatez a veces de los problemas, ¿no? Los problemas se ven mejor cuando se ven desde arriba, ¿no? Pero bueno, digo, hay que estar un poco también ahí abajo, ¿no? Con los demás, ¿no? ¿Es diferente, Juan Carlos, liderar en ámbitos pues, como el de la administración pública o en ámbitos empresariales como el que lleva desarrollando los últimos años? Por ejemplo, ¿hay diferencias en el contexto a la hora de liderar? Yo creo que no. Yo creo que al final, quizá una palabra que para mí define mucho lo que es liderar, ¿no? Es un poco la autoexigencia, ¿no? Y esa, yo he tenido la suerte de pertenecer, y tengo la suerte de pertenecer a un colectivo como es el de Abogados del Estado, que tiene como característica el ser muy autoexigentes con nosotros mismos en nuestra formación profesional y en la calidad profesional y personal, ¿no? Realmente creo que no es muy diferente. Yo creo que la autoexigencia, el ser muy inconformista en positivo, ¿no? Pero con uno mismo es muy clave, ¿no? Porque eso es lo que te permite, pues lo que he dicho antes, ¿no? Dar un poco de ejemplo a los demás también con tu propia práctica y desde luego esa insatisfacción permanente en positivo, ¿no? Ese inconformismo positivo y esa autoexigencia yo creo que es muy importante. Y eso se manifiesta en todo, en la vida. Se manifiesta incluso en tu sentido de la amistad, en tu sentido de cómo comportarte con la familia y también, desde luego, en cualquier organización que trabajes, sea la administración pública o sea la empresa privada. Bueno, es que yo tampoco he tenido nunca un concepto muy explícito de estar liderando nada, ¿no? Yo, si lidero algo, lo lidero sin darme cuenta, ¿no? O al menos sin ejercer de tal, ¿no? Entonces yo, no, yo siempre he tenido una responsabilidad conmigo mismo, ¿no? Y de ahí deriva todo lo demás, ¿no? Entonces, cuando yo he tenido la suerte de trabajar con equipos, como tengo ahora, ¿no? Y eso es diferente a cuando yo podía trabajar más bien más solo en la administración pública o con. Pero realmente yo creo que no ha cambiado mucho. Yo siempre me he planteado siempre los temas y los retos y los objetivos en un plano personal conmigo mismo y luego eso lo extrapolas a una organización, a unas personas que si comparten esa misma inquietud o esa misma ambición positiva o esa misma afán de hacer las cosas de una determinada manera, formas equipo. Y ya cuando se comparte esa forma, pues ya liderar es muy fácil, ¿no? Porque de alguna manera el que no esté en esa misma línea lo que hace es apartarse autoexcluirse del equipo, ¿no? Por tanto, yo creo que no, es decir, ya digo que no he visto ahí, no he tenido yo nunca un concepto o una consciencia muy explícita de estar liderando nada, ¿no? Tampoco conozco tan a fondo el mundo anglosajón como para poder hablar en este sentido, lo he conocido algo y yo creo que las diferencias son más en las personas que en las culturas, por lo menos en lo que se refiere a Europa
y al mundo americano, que compartimos una cultura básica, ¿no? No sé ya otro tipo de culturas como pueda ser pues igual en Asia o en otros países cuya cultura nos es más ajena, ¿no? Pero yo creo que en lo que yo conozco de Estados Unidos o de Europa o de España no hay grandes diferencias en los estilos por países o por... Yo creo que la diferencia mayor es en las personas, ¿no? Cada uno tiene su forma de llevar los temas, ¿no? Y bueno, hay personas quizá con un sentido de la autoridad más rígido, otras personas cuya autoridad es más suave o de otra manera, ¿no? Pero no, yo creo que no he notado hay diferencias por países, ¿no? Cuando más he aprendido en la vida es siempre en épocas duras, ¿no? Incluso, por ejemplo, yo inicié mi vida empresarial, por decirlo así, el año 89-90, cuando cambia el modelo y ya dejo de ser agente de bolsa, y era un momento muy complicado, con una crisis también económica y financiera, y con una situación sectorial complicada, y yo ahí aprendí mucho, ¿no? Aprendes mucho de los errores, mucho más, desde luego, siempre que de los aciertos. Aprendes también en la vida empresarial y cuando eres responsable de una organización, que muchas veces tú trabajas igual y los resultados son distintos. Tú trabajas con tus pautas de trabajo, pero por muchos motivos, porque la coyuntura es distinta, porque las cosas no siempre salen como uno quiere, pues sucede que el resultado unas veces es muy bueno y otras veces pues es malo o no es tan bueno, ¿no? Entonces aprender mucho también a una cierta humildad, en el sentido de que tú tienes siempre que tratar de trabajar lo mejor posible, pero sabiendo que a veces las cosas no salen, ¿no? Yo creo que eso es un aprendizaje que hay que tener mucha humildad en esto, ¿no? Pero no bajar nada la guardia de la autoexigencia por mucho que uno fracase, ¿no? Yo creo que desde luego la disciplina de persistir, de sostener mucho los objetivos, es otra cualidad de cualquier persona que aspire a tener pues, una responsabilidad o un liderazgo, si queremos llamarlo así, ¿no? Creo que lo que hemos aprendido en esta crisis es que lo primero es reconocer y saber dónde estás. Yo creo que se ha demostrado muy bien que el que ha sabido reconocer dónde estaba, tomar medidas, hacer las reformas y los ajustes necesarios, ya hoy está empezando a haber una cierta luz. Y los que no han sabido hacerlo así, y lamentablemente creo que en España debemos reconocer que no hemos sabido analizar bien dónde estábamos, tuvimos demasiada autocomplacencia, todavía hoy a mi juicio la tenemos, y yo creo que nos hace falta menos autocomplacencia y más autocrítica, ¿no? Positiva. Yo cuando hablo en términos de autocrítica no hablo en términos ni de negativismo, ni de frustración, ni de creer que las cosas no tienen solución. Al revés, las cosas siempre tienen solución. Pero para que tengan solución hay que empezar por saber dónde estás. Es muy difícil, es muy difícil. A veces los demás ven mejor dónde estamos que nosotros mismos, ¿no? Y en los mercados financieros tenemos una cierta ventaja, y es que los mercados todos los días nos están proyectando una imagen de lo que piensan de nosotros, cuando no es una compañía cotizada como Renta 4, cuando no es un país como es España, que tiene que financiarse en los mercados, y los mercados le están diciendo cómo le ven, ¿no? Y a veces lo que nos dicen los mercados no nos gusta, como lo que nos dice un espejo, la imagen que nos proyecta no nos gusta, ¿no? Uno puede romper el espejo, pero no se trata de eso, se trata de que el mercado te está diciendo algo que tú debes aprender a reconocer, y ahí de nuevo la humildad, la autocrítica. Repito que en positivo, porque a veces yo creo que en España en particular o en algunos sectores parece que cuando hablas de las cosas que crees que están mal, bueno, pues parece que es que estás diciendo algo negativo o siendo negativo. No, es que no es así, simplemente estás analizando un tema y sabiendo dónde estás, ¿no? Yo creo que eso es la gran lección de esta crisis, y como de todas, ¿no? Pero de esta en particular, yo creo que es que hay que primero, si has cometido errores, hay que reconocer que los has cometido, hay que reconocer que tienes una situación, que es la que es, y a partir de ahí se va a salir de la crisis seguro. Se salió de la del 29, se va a salir de esta, pero desde luego como no se sale es no reconociendo dónde estás.
Bueno, yo creo que hay que coger un poco a veces la maleta y viajar un poco, ¿no? Y ver lo que hay por ahí y no mirarse tanto al ombligo, sino ver lo que hay por ahí, ¿no? Yo recuerdo hace unos años que todavía se decía, bueno, claro, es que se criticaba, por ejemplo, ¿no? a China o a los chinos, pues, es que producen muy barato, es que, bueno, tenemos que aprender a responder en positivo, ¿no? Y no en negativo. O sea, yo nunca he sido anti nada, ¿no? Hay cosas que no me gustan, pero en la vida no se puede ser anti nada, ¿no? En la vida hay que ser pro muchas cosas y anti nada, ¿no? Entonces, cuando te están demostrando otros países que van mejor que nosotros ahora, pues yo creo que lo que habría que entender es que, bueno, a lo mejor estamos haciendo algo mal, ¿no? Entonces, esto de meterse con que los demás pues, nos atacan, yo creo que es un mal enfoque, ¿no? Innovación. Bueno, la innovación, desde luego que España y los españoles tenemos capacidad de innovación, creo que está archidemostrado. No cabe ninguna duda. Que además normalmente nos funciona mejor la innovación en épocas duras, cuando la necesidad acucia, ¿no? Y yo creo que en eso, pues como está archidemostrado, que somos capaces de innovar. Entonces, lo que no podemos vivir es en la complacencia. Yo repito que soy bastante crítico con este tipo de mensajes, decir, bueno, es que además tenemos maravillosas a veces empresas, sí las tenemos, pero tenemos que tener más, no nos quedemos en que tenemos cosas muy buenas, hay que tener mucho más, hay que crear un círculo virtuoso en la innovación y en la ambición positiva, ¿no? Bueno, sobre el tema del talento a veces se escuchan muchas cosas, ¿no? Yo creo que para mí lo importante es que en una organización las personas que estén trabajando en esa organización trabajen mejor que en las demás. Tengan el talento que tengan. Es decir, el talento es muy importante en la vida, pero el talento es el que es. Unas personas tienen más talento, otras tienen o tenemos menos, y cada uno tenemos el talento, los talentos que nos han dado, ¿no? Y lo más importante es que tú a la gente en tu organización, una organización a la gente le sepa sacar lo mejor, ¿no? Y todos sabemos que las personas no trabajan igual en una empresa que en otra empresa, y lo interesante de una empresa es cuando las mismas personas trabajan mejor contigo que con los demás. Y eso es el talento para mí, y eso es la gestión del talento. Es una cuestión de entornos fértiles, de mejores sitios para trabajar, donde las personas que tienen verdaderamente talento lo pueden desarrollar, ¿no? No sé si mejores en el sentido que a veces se entiende, de sitios en que de verdad la organización genere una mentalidad auténticamente innovadora y de mejora permanente, ¿no? Y autocrítica. Yo creo que eso es la gestión del talento. Yo creo que la gestión del talento no es decir es que tengo conmigo a las personas que más talento tienen del mundo. Hay que procurar siempre tenerlas, ¿no? Pero no siempre se consigue y uno tiene lo que tiene. Y tú puedes conseguir las personas dentro de lo que siempre vas a intentar que sean las mejores, pero lo importante es que esas personas contigo trabajen mejor que con los demás y contigo sean las mejores porque contigo trabajan bien. Tanto lo que es un modelo de gobierno corporativo como lo que es una línea de responsabilidad social corporativa, nosotros lo hemos puesto en práctica, tenemos nuestra área de responsabilidad social corporativa, en que tenemos programas en marcha, normalmente colaborando con otras fundaciones porque no tenemos capacidad propia, y también practicando una cultura interna con el personal pues de programas en los cuales pues se involucran o nos involucramos, ¿no? Y en el tema de gobierno corporativo pues realmente pienso y pensamos en la casa que tener un buen modelo de gobierno corporativo ayuda. Al final un modelo de gobierno corporativo es que la compañía funcione bien, ¿no? Y todos sabemos que ha habido casos, ¿no?, de compañías con un modelo formal de gobierno corporativo muy elaborado y muy sofisticado, y que luego resulta que eran compañías que estaban cometiendo fraudes. Lo que no puede convertirse ni el modelo de gobierno corporativo ni la responsabilidad social corporativa es en propaganda, ¿no? Yo creo que el gobierno corporativo y la responsabilidad social corporativa hay que practicarla de verdad y no exhibirla tanto, ¿no? Pero creo que son temas importantes, ¿no? Lo que pasa es que a veces detecto una cierta desnaturalización de estos conceptos, ¿no?
en una de las entrevistas que hemos hecho en esta serie, Liderando en Positivo, el expresidente de Aguas de Barcelona y de la Caixa, Ricardo Fornesa, decía que el papel de los licenciados en Derecho y en concreto de los abogados del Estado sigue siendo muy importante en el mundo empresarial, ¿no? Que ser abogado del Estado y trabajar en el mundo empresarial es una mezcla, es una fórmula que suele dar muy buenos resultados. ¿Está de acuerdo con él? Tengo formación jurídica de base y luego he estudiado economía, ¿no? Pero, por supuesto, yo con Ricardo Fornesa además pues es raro que no esté de acuerdo porque le admiro mucho y le respeto mucho, ¿no? Es compañero, abogado del Estado y además pues dentro del cuerpo era una persona muy líder, ¿no? Y realmente yo creo que en general la formación jurídica te da algunas capacidades que son muy interesantes en el mundo actual, ¿no? Y yo creo que una de ellas es la capacidad de ponerte en el lado del contrario, ¿no? Y en el lado del otro, del que está al otro lado de la mesa, ¿no? Yo creo que eso es interesante, ¿no? Y yo creo que otra de las cosas que te da el derecho es una comprensión global de situaciones, sobre todo conflictivas o de tensión o de puntos de vista diversos, ¿no? Y yo creo que eso cada día en la empresa es más importante, ¿no? Yo creo que la formación a veces, cuando trabajas con personas que igual no han tenido esa formación, han tenido más una formación más económica o más en el mundo de la ingeniería, bueno, pues a veces sí que te das cuenta de que en determinadas situaciones el haber estudiado Derecho y el haber profundizado un poco en todo ese mundo de lo que es la construcción jurídica, bueno, pues realmente creo que te da algunas capacidades que en el mundo actual, que es un mundo mucho más en tensión, si queremos, ¿no? Por muchos motivos que lo que podía ser el mundo de hace 50, 100 años, ¿no? Pues realmente creo que eso te da capacidades, sobre todo, como digo, la comprensión global de situaciones, no estrictamente técnica, y además de eso el ponerte un poco en el lado del otro, ¿no?